Imagina que asesinen a tu familia, a tus amigos o a tus conocidos por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo humano. Bueno, últimamente, bastante gente repite muy a la ligera el término genocidio. Sin embargo, ¿qué es exactamente un genocidio? ¿En qué consiste? El término fue acuñado y promovido por el jurista judeo-polaco Raphael Lemkin, quien unió las raíces griegas genos, que alude a raza, pueblo, tribu, clan, en suma, a un colectivo, y sidio, que viene de sidere, que significa matar. Con estas dos raíces, Lemkin definió la acción de aniquilar a una colectividad con motivo de sus características propias, ya sean estas raciales, culturales, religiosas o incluso políticas. Tras las atrocidades perpetradas en la Segunda Guerra Mundial, se buscó una definición para tipificar, juzgar, reprimir y prevenir crímenes como los cometidos por el Tercer Reich contra distintos colectivos, especialmente los judíos y los gitanos. Así, el 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 96, titulada El crimen de genocidio. Esta resolución definió el genocidio como un crimen del derecho internacional, consistente en la negación del derecho de existencia de grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación a un individuo humano del derecho de vivir. Y también estableció que este crimen se da cuando grupos raciales, religiosos o políticos son destruidos parcial o totalmente. Mediante esta resolución, además, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al Consejo Económico y Social preparar un proyecto de convenio, es decir, un instrumento normativo sobre el genocidio. Sin embargo, durante el proceso de desarrollo de este convenio, la Unión Soviética y otras naciones se opusieron a la inclusión de los grupos políticos en la definición del concepto de genocidio. Según estos estados, solamente los grupos raciales y nacionales podían ser objetivamente designados. Hay que tener presente que, por motivos políticos, la Unión Soviética había cometido innumerables crímenes contra amplias capas de su población, como fue en el caso del Holodomor, episodio en el que mataron de hambre a 4 millones de kulaks ucranianos. Los kulaks eran los campesinos supuestamente acomodados, considerados enemigos de clase por el régimen de Stalin. Bueno, así, por motivos políticos, se acabó retirando a los grupos políticos de la definición del genocidio. Finalmente, el 9 de diciembre de 1948 se promulgó la Resolución 260A, que aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, definiendo este crimen como los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Al día siguiente de la Convención sobre el Genocidio, se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y adivinen quiénes se abstuvieron de votar a favor de su aprobación, pues la Unión Soviética y sus países satélites, así como la también comunista Yugoslavia, la tiránica Arabia Saudita y la Sudáfrica del Apartheid. Pero no nos desviemos. En los 90, el mundo fue testigo de dos genocidios bastante conocidos. En 1994, el genocidio de Ruanda. Más de 800.000 personas de la etnia Tutsi asesinadas en 100 días, principalmente a machetazos. Y en 1995, en el contexto de las guerras yugoslavas, el genocidio bosnio, la ejecución de más de 8.000 civiles bosnios en 3 días. La ONU creó tribunales especiales para juzgar estos crímenes. Y pocos años después, en 1998, durante una conferencia de diplomáticos de las Naciones Unidas celebrada en Italia, se suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que creó la Corte Penal Internacional, una Corte de Justicia Internacional permanente establecida en el 2002, y encargada de juzgar crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. ¿Y cómo define el Estatuto de Roma el genocidio? Pues de la misma manera que la Convención sobre el Genocidio de 1948. Y en el caso peruano, el Código Penal, que es de 1991, regula este crimen en su artículo 319, y lo hace de una manera similar al Estatuto de Roma, con la diferencia de que incluye a los grupos sociales como potenciales víctimas. Si te pareció interesante, o crees que en el Perú estamos viviendo un genocidio, deja tu opinión en la caja de comentarios.